Señor Alonso León. Buenas tardes. Robert, me indica si me escucha y si... Yo sí le escucho bien. Sí. Vámonos. Buenas tardes. Muchas gracias. No sé si me logran ver, porque hay un inconveniente con mi equipo y no sé si la cámara está funcionando adecuadamente, pero en todo caso, lo importante es darles una cordial bienvenida, agradecerles por estar y participar, por tomar ese tiempo importante que tienen para atender esta convocatoria. Para el Instituto del Deporte es muy importante que entremos en este ámbito y logremos explorar temas tan importantes como los que vamos a tener hoy. Para nosotros siempre es de gran valor que las personas tengan la oportunidad de atender las diferentes temáticas que pueden estar relacionadas con nuestro ámbito del quehacer, que es el deporte, la recreación, la actividad física, todo lo que tenga que ver con movimiento. Y evidentemente esta es una oportunidad inmejorable para crecer en conjunto y que podamos potenciar nuestras capacidades y llevar a la práctica todo el conocimiento que podamos adquirir en los proyectos o programas que tengamos y que estemos atendiendo. De verdad les agradecemos muchísimo en nombre del director nacional, don Donald Rojas, y de nuestro jefe de departamento, Maynor Monge. Les agradecemos muchísimo, de verdad, su tiempo, el espacio que nos brindan, y ojalá que sea de mucho provecho todo lo que vamos a experimentar en el siguiente espacio. De verdad, les agradecemos enormemente y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias, don Alonso. Seguidamente estaría presentando al señor Ronald Mejías. Él es un ejecutivo empresarial del Departamento de Emprendimiento de la DIGEPYME. Es una oficina gubernamental de servicio que busca fortalecimiento competitivo y sostenible de las pymes costarricenses, parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El señor Mejías es máster en Economía y también en Administración de Empresas, que nos brindará toda una reseña, ¿verdad? De lo que es emprender un negocio, cómo hacerlos, los tipos de emprendimiento, pasos y errores comunes, ideas de negocios, entre otros. Entonces, sin más premura, don Ronald Mejías tiene todo el espacio para que nos pueda brindar un poquito de ese aprendizaje que ha tenido durante los años. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Y por el espacio, sí me escuchan. No sé si me ven. Sí lo escuchamos, pero no lo vemos. Ah, qué detalle. Gracias. Ya la cámara Ahora sí. bloqueada. Ok. Sí, les decía, mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Yo, cuando iniciamos todo este proceso, hace algún tiempo les decía, yo soy mejenguero profesional. Me encanta el deporte, el fútbol. Y he tenido la oportunidad de experimentar, digamos que los dos ambientes. Soy allá a los alrededores del lago Arenal, del pueblo más lindo del mundo, digo yo, Tronadora de Tilarán. Y pues como niño, como muchacho, ahora como adulto, importantísima toda esta labor y todo del ICODER y todos estos, la labor de los comités cantonales y distritales de deporte. O sea, no hay inversión, pienso yo, más importante o una de las más importantes, que es todo lo que tenga que ver con el deporte, sinónimo o igual a salud física y mental. Entonces, sí, mi nombre es Ronald Mejías, y soy economista y tengo bastante experiencia, sobre todo en la economía ambiental y el desarrollo sostenible y todos estos temas.
Y ahora, más recientemente, pero sí ya hace como 10 años por acá, con el 11, 12 años, con el MAKE, en todo lo que tiene que ver con pymes y emprendimientos. Por favor, cerrar ahí los micrófonos. Sí, entonces, ahorita pues hoy el tema que nos corresponde, un poco hablar sobre emprendimiento, como digamos, como una charla un poco introductoria sobre este tema y que nos pone a, digamos, a pensar un poquito sobre, sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestros emprendimientos, sí. Y además, bueno, decirles que yo soy emprendedor también. Soy emprendedor por cuestión de familia. Mi papá, la parte de bar, restaurante y todo esto, y ahora que él no está, pues ahí he tocado un poco al respecto, y también la parte de turismo. Y tengo un hijo que es emprendedor también, que, bueno, casi todos somos emprendedores, pero un poco por ahí. Vamos a proyectarles. Todos acá son emprendedores de alguna actividad deportiva, o de esparcimiento, recreativa. La mayoría, ¿verdad? Veo que hay también, por ahí vi que decía comité cantonal. Entonces tenemos de todo un poco, ¿cierto? Vamos a buscar la presentación. Acá está. Me dicen si logran ver la presentación. Sí, señor. Sí. Y está en modo presentación. Correcto. Ah, qué dicha. Tengo algún tiempo, ¿saben? De no usar el Teams. Yo como, digamos, en este caso, como el administrador de Teams. Pero bueno. Ok. Emprendimiento. Vamos a ver un poco sobre emprendimiento, sobre ideas de negocio, la parte de innovación muy importante. Un poquito sobre empresariedad, aunque no mucho. Y un poco ahí sobre el fomento y apoyo, sobre todo institucional. Emprendimiento. Cuando decimos emprendimiento o palabra, digamos, sobre emprendedor, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es las primeras dos calificativos o características que se les ocurre? Emprender negocio. Alguien un par que me diga ahí, ¿qué se les ocurre? Así como sinónimo de emprendimiento o de una persona emprendedora. Si pueden abrir el micrófono, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué se Creo que les son un ocurre? poquito temerosos. Para nada, para nada. Aquí la idea es aprender todos. Bueno, quiero participar. Bueno, creo que un emprendimiento o emprendedor, ¿verdad? En este caso, emprendedor, es una persona que se sale de su zona de confort Sí. para poder, digamos, él hacer, ¿verdad? Pues alguna idea, algún negocio, algo que le posibilite tener ingresos extras, ¿verdad? Para su familia, Sí. teniendo, digamos, o visualizando a futuro, ya, digamos, establecerse como una empresa sólida que le permita poder cumplir sus metas, ¿verdad? Y sus sueños, tanto a nivel como familiar, como a nivel, la parte, digamos, de persona, ¿verdad? Claro, Eso sería. sí. ¿Y por qué decimos salirse en la zona de la zona de confort? ¿Qué significa eso? Es que, bueno,
en el caso mío, ¿verdad? Salirse de la zona de confort, bueno, muchas veces uno trabaja o ha trabajado para diferentes empresas, llámese públicas, llámese privadas, ¿verdad? Y usted sabe que tiene su salario seguro, tiene su seguro de salud seguro, y tiene un montón de cosas seguras que le llegan mes a mes o cada 15, ¿verdad? Y en cambio a la hora de emprender va a depender mucho de la actitud que uno tenga, va a depender mucho si comienzas desde cero, que no tiene nada, ¿verdad? Voy a ver cómo hace, que solamente tal vez tenga la idea, pero no tiene tal vez la parte del capital, y de ahí en adelante la motivación de uno mismo para poder llevar a cabo, ¿verdad? Ese emprendimiento o esa idea. Entonces, eso es como salirse de la zona de confort, ¿verdad? La tiene bastante clara, doña Jessica. Sí. ¿Usted qué realiza, por cierto? ¿Qué realiza? ¿Qué hace? Bueno, yo en realidad, yo soy, de profesión soy educadora, pero hace ya un tiempo atrás me he dedicado a dos cosas. Bueno, en realidad a varias, pero me he dedicado a la parte de entrenadora. Me metí lo que es atleta, y bueno, fui en algún momento atleta y de una disciplina deportiva, y después, años después de ser mamá, me dediqué a otra disciplina deportiva y me convertí hasta el final en entrenadora. Y además, por las habilidades que tengo, puse mi emprendimiento, que también, bueno, son dos emprendimientos totalmente diferentes. Uno es la parte deportiva y la otra parte, ¿verdad?, es que doy servicios profesionales como entrenadora. Y lo otro es que trabajo con arte. Tengo un emprendimiento que se llama Inspirarte, que es sobre madera, es madera sostenible, donde yo elaboro diferentes, no sé, para comercios locales, hoteles, para casas, digamos, letreros o lo que me pidan hacer, pintar, y también para extranjeros pinto mucho en madera. ¿Y artesanías? ¿Artesanías haces? No. Ajá, yo hago artesanía, pero la artesanía viene mía más que todo es pintar sobre madera recuperada de las playas, le llaman drywood, pintar, digamos, sobre la cultura, sobre el folclore, sobre las estampas típicas de nuestro país. Sí. Eso sería una parte de este emprendimiento. Sí. Y en la otra me dedico a desarrollar en la disciplina. Muchas gracias, ok. Por eso es que me interesaba. Entonces, usted tiene dos por uno hoy, porque yo soy el encargado también de lo que es del sello Costa Rica Artesanal, y presido la Comisión Costarricense del Sector Artesanal, que tiene que ver un poco también con ese tema. Entonces, muchísimas gracias. Sí, no, la tiene bastante clara, le cuento. Se ve que ha recorrido camino. Eché el agua ahora para antes de pandemia. O sea, llegué y dije, voy a renuncié y vino la pandemia. Wow. Entonces, tremendo. Ha costado, pero ahí estamos saliendo ya. Gracias a Dios. Que Dios la bendiga y la ayude en todo, sí, y la prosperen en sus esfuerzos y emprendimientos. Ok. Bueno, ya vamos a seguir con el tema pero decirles que hay una normativa vinculante por ahí, digamos, un poco el asidero legal al respecto, y está, por ejemplo, de las más importantes, la ley orgánica del Ministerio de Economía, del MEC, su reglamento, y la ley 8262, que es la ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y su respectivo reglamento. También por ahí la Política Nacional de Empresariedad 2030, entre otras cosas, por ejemplo, el Fondo de mi Pyme, que lo crea esa ley, la ley 8262, sistema de banca y su respectivo reglamento, entre otros, que es, digamos, que un poco dan el marco legal que nos legisla, que nos norman al respecto de lo que es los emprendimientos y las pymes en Costa Rica. Bueno, un poco la primicia al respecto es que todas las personas tenemos habilidades, tenemos potencial emprendedor, ¿verdad? Lo cual no necesariamente significa que todos terminemos poniendo nuestro propio negocio, pero sí todos, digamos, que tenemos habilidades, tenemos conocimientos, tenemos
experiencia, por ahí tendremos algunos recursos, etcétera. Entonces, que ahí vamos a ir viendo estos aspectos que son importantes para emprender. Entonces, emprendimiento, desde el punto de vista del MEC, un poco, digamos, se refiere a la actividad, una actividad que emerge de la detección o identificación de una oportunidad o necesidad. Oportunidad o necesidad. Identificación. Se traduce en beneficios económicos y sociales orientada al nacimiento de una empresa. Entonces, emprendemos con la finalidad, desde el punto de vista del MEC, estamos hablando de empresa, estamos hablando de negocio, estamos hablando de lucro, ¿verdad? O sea, un negocio para ganar. Es el enfoque incluso establecido por la ley nuestra que nos rige, sobre todo la 8262 y la del MEC. Emprendedor es la persona que tiene la motivación y la capacidad de detectar oportunidades, detectar, identificar oportunidades de negocio, pero no solo se queda ahí. Toma acción y organiza recursos y ejecuta acciones de tal forma que obtiene un beneficio económico. Hacia eso va, hacia tener un beneficio económico y además, pues, de los beneficios que le dé ese marco y los apoyos que le dé ese marco legal que estábamos mencionando ahorita. Entonces, si ven el pececito, ahí todos están ahí en su zona de confort, pero hay uno que dice, bueno, allá hay una oportunidad, tengo la necesidad de expandirme o de ir a nuevos experiencias, horizontes, explorar dónde puedo crecer y bueno, se sale de esa zona de confort que mencionaba doña Jessica. Don Ronald tiene el micrófono silenciado. A ver si le colaboro en... Si gusta, puede cerrar la presentación y volver a activar el micrófono. Ok, va de nuevo. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Ahí la presentación. Sí, todo en orden. Gracias. Todavía están llegando personas. Ok, entonces algunos emprendedores de Costa Rica, digamos que han logrado ser bastante exitosos, como David Blanco de Vergel, por acá, doña Melissa Salazar de Aruco, producción de prendas de vestir, Samuel Garro, de Bau, que es chocolate artesanal, por mencionar algunos, ¿verdad? Aquí podrían mencionar sus nombres o de otros que ustedes conocen. Voy a sacar mi mouse un momento. ¿Para qué lo hice? Perdón.
Ok. Más fácil para pasar esto. Ok, ¿qué motiva a las personas a emprender? Muchas veces es por necesidad, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos sin trabajo, por decir algo, o queremos crecer en ingresos, no sé. Usted, y la pregunta que tenemos que hacernos aquí. Hola. Por favor, cerrar los micrófonos. La pregunta que nos hacemos aquí, que debemos hacernos aquí es, bueno, ¿cómo nace mi emprendimiento? ¿Qué me motiva? O tal vez todavía no he emprendido, pero aquí mencionamos algunos factores que nos motivan a emprender: la necesidad, el querer crecer e incluso realizarse como persona. Una oportunidad, de repente vemos una oportunidad. Por ejemplo, yo, en mi caso, por decirles algo, yo adquirí una propiedad con una vista preciosa al lago Arenal y, y una edificación ahí pequeña, pero yo dije, aquí está, esto se paga solo y aquí vamos a generar incluso algunas fuentes de trabajo y esto. Y bueno, vi una oportunidad y también para complementar un poco ingresos. Entonces, por pasión, nos apasiona un tema, nos apasiona emprender, o por realización, bueno, qué sé yo, siempre he querido ser empresario, empresaria, o estudié una carrera, no sé, administración de negocios, por decir algo, y quiero realizarme de esa forma, y bueno, esa es otra, o por independencia económica, también, por decir un aspecto. Características de un emprendedor o competencias. Bueno, sí. A ver, yo quisiera emprender, pero ¿qué características o qué aspectos deben ser importantes en mí? Bueno, el liderazgo es una. Tener liderazgo, porque usted va a tener que primero, que ser su propio líder, por así decirlo, y probablemente guiar a otros hacia una visión y con una misión para llegar a formar esa empresa y ese crecimiento que usted desea obtener. 2, capacidad de asumir riesgos. Ahorita lo mencionaba doña Jennifer, o sea, renuncié y me lancé. Capacidad de asumir riesgos. Y es que para emprender hay que invertir, empezando por invertir el tiempo de uno o de la familia, hasta eso, en parte, digamos. Normalmente emprendemos, qué sé yo, de forma familiar e iniciamos por emprendimientos informales, de manera informal, que es lo que más se da en nuestra economía, en muchos otros países. Entonces, capacidad de asumir riesgos, visión de futuro, claro, hay que tener visión de futuro, hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Autoconfianza, sí, en que sí puedo, sí, aspecto importante. Adaptabilidad, claro que sí, porque normalmente emprendemos y con recursos escasos y tenemos que adaptarnos, o de repente, a ver, está estable el asunto y se vino la pandemia. Adaptabilidad, wow. Renuncié y se vino la pandemia y estaba emprendiendo por emprender. Y bueno, hubo que adaptarse. Casi todos tuvimos que adaptarnos de una u otra manera. Competencias en orientación a metas. Esto es muy importante. Tener definidas las metas, tener claro hacia dónde voy y tener esa orientación de trabajar para llegar a esas metas.
Tolerancia a la frustración, claro que sí, porque de repente uno planea una cosa y el mercado se comporta de otra, o lo que decíamos, viene una pandemia, viene una afectación económica y bueno, podríamos, a ver, pero la tolerancia a la frustración es que no es una frustración, tiene que ser un aprendizaje, ese es el tema, un aprendizaje que nos hace más fuertes para crecer con más ganas. Y bueno, la parte de tener comunicación efectiva y asertiva, ¿verdad? O sea, poder comunicarnos tanto a nivel de lo interno de nuestra microempresa o emprendimiento, como hacia afuera, tener una comunicación efectiva para comunicar, para atender los clientes, para comunicar de una buena forma, la parte de difusión, de toda esta parte de publicidad y demás. Entonces, no olvidar que el emprendimiento se trata de personas. ¿Por qué de personas? Bueno, primero porque usted es una persona que quiere crecer, que quiere emprender, que quiere hacer negocio, que quiere obtener ganancias, y además se trata de establecer oportunidades o necesidades y deseos de personas a quien usted le va a vender, sus clientes, sus proveedores también. Entonces, eso es muy importante. Personas con sueños, metas, intenciones, capacidades de pago, etcétera. Entonces, cuando emprendemos, tenemos planes, ya lo decíamos ahorita. Tenemos planes, así los visualizamos normalmente. Se ve o parece sencillo, planito, recto, pero podría ser que eso suceda, pero podría ser que suceda algo como esto, que no era tan planito y recto y tan fácil, tan sencillo, y normalmente es esto. Normalmente por ahí una pandemia, que no es tan normal, eso es algo extraordinario, eh, pero sí, eh, no sé, que en esta semana las ventas bajaron de una forma extraordinaria, o que el proveedor que usted tenía, que le daba un precisazo en sus insumos, ya de repente no está, o ya no le está vendiendo, o no le alcanzó para venderle a usted, y usted tiene que recurrir a otros proveedores. Entonces, pero de aquí lo importante, y ahorita lo vamos a ver más adelante, de estar uno preparado, Y cuanto más competencias o características tenga de las anteriores, usted va a poder pasar esto, o se le va a hacer un poco más plano este asunto, se le va a hacer un poquito más plano, o si usted no está muy preparado, no cuenta con recursos, no cuenta con conocimientos, no cuenta con experiencias, no cuenta con un plan de negocios, no se ha capacitado, probablemente el terreno va a ser así más escabroso, un poco más escabroso. Entonces, por eso estamos acá, para un poco aprender del tema, digamos, capacitarnos un poco, y conocer también qué ofrecen las instituciones y por dónde, qué me puede facilitar que este camino no sea así con tanto sub y baja, obstáculos o como usted lo quiera llamar. Emprendimiento es, entonces, bueno, es tener visión, es accionar, pero también es cometer errores, tomar riesgos, lanzarse, hacer las cosas de forma distinta, que no por aquí no me resultó, bueno, analizo y veo dónde hay
oportunidad y busco la forma de hacer las cosas distintas. Es innovar. Qué importante esto. Innovar, esta palabrita es fundamental. Se tiene que estar innovando siempre y en todo. Estar pensando de qué forma mejoro, de qué forma voy en una mejora continua. Es probar, es prototipar y es validar también. Aunque estas dos palabras finales, a veces la forma en que validamos es con la prueba y error, ¿verdad? En el caso de los emprendedores informales, que les decía que es la mayoría, como se inicia. Entonces, viéndolo gráficamente, emprender, como decía doña Jennifer, es salirse de esta zona, de la zona estable, de la zona de confort, y ver las cosas de una forma distinta. Entonces pasamos de esta zona cuando nos salimos. Bueno, sí, hay una zona un poco de miedo, pero más que miedo, de retos, ¿verdad? Y aprendizajes para llegar a una zona de éxito, o podría ser de fracaso, pero la idea es que sea de éxito. Entonces, y esto requiere tiempo. En algunos países y algunas, creo que sí, los colombianos dicen, si vas a fallar, falla lo más pronto posible, porque entre menos tiempo dures en ese aprendizaje, y se toma como un aprendizaje, no como un fracaso. Tal vez yo sustituiría aquí fracaso por aprendizaje. Entonces, aprende lo más rápido posible. Ese es el aspecto, porque el tiempo es oro y los recursos que se invierten y demás, ¿verdad? Pasos para emprender. ¿Tienen alguna pregunta o así? Pueden irla escribiendo ahí en el chat. La apuntan por ahí y ahora la vemos. Pasos para emprender. Entonces, descubrir nuestras habilidades. Esto es muy importante. Yo les decía a ustedes, entre más preparados estemos, ese camino va a tender a ser más plano, aunque no siempre, porque hay cosas que nosotros, y posiblemente es una buena parte, no controlamos, pero hay cosas que sí nosotros podemos controlar, como el descubrir nuestras habilidades. Bueno, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy bueno? También, ¿qué conocimientos cuento? ¿Con qué experiencia cuento? ¿Verdad? Que eso es valiosísimo. Eso es muy diferente que usted pretenda emprender un negocio en algo que no conoce, que no tiene conocimiento, que no tiene experiencia, que no tiene habilidad, a tener que, o comparativamente con otro emprendimiento donde usted, digamos, se siente en su charco, por así decirlo, porque cuenta con varias habilidades. Después, definir el motivo para iniciar un emprendimiento. ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que me motiva realmente? 3, seleccionar una idea de negocios. Una idea clara y sencilla. Voy hacia allá, eso es lo que quiero. Es muy importante escribir. Importante escribir. Porque en la escritura usted afina su idea, y de ahí lo importante, por ejemplo, de una herramienta como el plan de negocios. Que usted inicia por eso, por definir qué es lo que quiero, hacia dónde voy y todo lo demás, ¿verdad? 4, prototipar y validar, si es posible. No siempre prototipar y validar es barato, pero sí usted podría hacer un sondeo de mercado, haciendo el producto ese que usted tiene en visión, o planteando ese servicio que usted quiere
y hacer unas llamadas o tirarlo a un grupo de WhatsApp, ahora que hay tanta facilidad, o ponerlo en el Facebook, no sé, de muchas formas, si es una idea, o irse al parque, o irse a donde usted vaya a desarrollar donde vaya a situar su emprendimiento, y usted podría probar si realmente a la gente le interesa, o si es preparar un producto comestible, por decir algo, si a la gente realmente le gusta ese sabor o sabores. Identificar el mercado, qué importante. ¿Cuál es su segmento de mercado? ¿Quién es? Realmente quién va a ser o quién es su comprador potencial, a quién va dirigido, porque como decía alguien, no, va dirigido a todo Costa Rica. ¿Será? Va dirigido a toda la GAN. ¿Será? O va dirigido, yo estoy aquí en este momento en Tibás, va dirigido al casco central de Tibás. Bueno, quizás que sí, depende de lo que sea. Pero ahora con las redes y todo esto, sí, o sea, uno abarca el mundo entero, pero hay siempre un comprador potencial. Hay que identificarlo. Elaborar un modelo o plan de negocios, que lo mencionaba yo ahorita. No, sentémonos a escribir. En el plan de negocios usted afina su idea, qué es lo que voy a desarrollar, cómo lo voy a desarrollar, qué recursos requiero, con cuántos recursos cuento, con cuánto conocimiento, habilidades, y hasta llegar inclusive eh, a la estimación, a las proyecciones financieras y demás. Eso es muy importante. Determinar los costos y precios. Eso es muy importante. Tenemos que saber si realmente vamos a ganar o no. Y ahí estos dos aspectos son fundamentales. Yo, por ejemplo, al plan de negocios y a estas herramientas yo le llamo, ¿qué? El paracaídas, por así decirlo. Nos lanzamos, pero si ese paracaídas usted revisa bien el mercado, usted revisa bien los clientes, el segmento de clientes, usted revisa bien el producto, usted revisa bien la cuerda, y cuando digo revisa bien, son esas cuerdas que sostienen esa carpa arriba. Usted revisa todas esas cuerdas y cada una de esas cuerdas, póngale el nombre, clientes, mercado, la parte de promoción, difusión, determinación de precios, calidad, a todas esas cuerdas que sostienen ese paracaídas. Por eso yo le llamo el paracaídas del emprendedor, ese plan de negocios. Y ahora hay muchas herramientas adicionales que nos ayudan a afinar, a tener ese paracaídas que nos va a llevar a buen puerto, a buen aterrizaje, por así decirlo, a afinar y a revisar todos esos aspectos, todos esos cordones de éxito o que potencializan el éxito en nuestro negocio. Determinar, dice, el aspecto financiero, el emprendimiento, financiar el emprendimiento de una forma adecuada. Cuento con recursos, ¿cuánto me va a costar? Cuento con recursos, ¿cuánto de esos recursos dispongo yo y cuánto tengo que, por ejemplo, pedir prestado? ¿Será que pidiendo prestado me es rentable o no? ¿A qué tasa? Y todo eso tenemos que revisarlo. Es parte de esos cordones que sostienen la carpa, el paracaídas. Formalizar el emprendimiento. Bueno, lo podré formalizar cuando tenga cierto nivel. Yo siempre les digo, bueno, es que, a ver, uno se formaliza y da el paso cuando el mercado así se lo establece. Cuando el mercado así se lo establece. El cliente le va a pedir la factura, no el Ministerio de Economía. Nosotros estamos para apoyarlos y todo esto.
es el cliente, es el mercado quien te va a ir condicionando. Te va a decir, bueno, es que no te puedo comprar si no me das una factura electrónica, si no estás formalizado, por decir algo. Y es un tema que se va a ver después en la última charla, si mal no recuerdo. Promocionar el emprendimiento, qué importante. ¿Cómo lo promociono? Ahora que está WhatsApp, que hay todas las redes sociales y la internet y todo esto, y que, bueno, que sale bastante cómo promocionar y difundir información. Definir una estrategia de crecimiento, claro que sí. ¿Cómo es que voy a crecer? Pero bueno, todo eso lleva un tiempo, un proceso, unos recursos y sobre todo constancia, empuje. Algunos errores, vamos a mencionar algunos errores que cometemos al emprender, de los más comunes. No conocer sus fortalezas o debilidades. Ustedes conocen de lo que llamamos FODA o FODAF, o bueno, ahora le ponen un montón de, ¿verdad? Que es conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Eso es importante. Y sobre todo las propias, las mías. Entonces, es uno de los errores comunes no sentarnos a determinar esas fortalezas o habilidades o debilidades y amenazas también. No capacitarse e informarse. De repente lo que usted está pensando ya alguien pasó por ahí, ya alguien lo escribió y es cuestión de capacitarse e informarse. Entonces la información es poder de decisión. La información es tener una mayor probabilidad para ser exitoso. Capacitarse, muy importante. Hoy lo estamos haciendo en parte. No validar la idea de negocio. Me lanzo y no reviso el paracaídas o esa cuerda de validar la idea de negocio. Porque a mí me gusta tal cosa, pienso que a todos les gusta. Ojo. Entonces hay que validar un poco esa idea de negocios y para eso hay muchas formas. Otro error que cometemos, no tener identificado el mercado o el segmento de mercado. De repente una idea en un pueblo rural, digamos, va a funcionar diferente que en una comunidad, digamos, más urbana, por decir algo. Hay que identificar bien cuál es mi mercado, mi comprador potencial. Otro error común es no contar con una propuesta de valor clara. ¿Qué estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo solamente un producto o qué es lo que estoy vendiendo? Estoy vendiendo alrededor de ese producto una experiencia, calidad, identidad. Quiero vender el aspecto ambiental de cómo yo produzco eso. O sea, ¿cuál es la propuesta de valor? Estoy vendiendo solamente ahí un sitio de gimnasio o estoy vendiendo qué es lo que le estoy ofreciendo a mi cliente que me diferencie de los demás gimnasios, que me diferencie de mi competencia, propuesta de valor. El otro aspecto, error común, no desarrollar un prototipo de bajo costo. Nos lanzamos de una vez y no desarrollamos esa prueba inicial. El otro, no admitir y corregir los errores a tiempo. Qué importante esto. Saber cuándo parar es una. Hay que ir revisando. Hay que ir revisando y decir, mira, tengo que hacer ajustes acá, No, de repente nos montamos en el carro, por así decirlo, nos montamos en el emprendimiento y le damos todo el gas a ese vehículo de emprendimiento y no revisamos
Entonces, muy importante. Pensar que no tengo competencia. Eso no es cierto. Y si no la tiene, pronto la va a tener, porque si usted no tiene competencia, ese negocio quiere decir que probablemente va a ser muy rentable y de repente aquel vecino de allá ve que usted le está yendo muy bien y le va a poner la competencia. Los buenos negocios jalan más negocios, a menos que tenga barreras de entrada muy altas, pero normalmente como que haya que hacer mucha inversión o así, pero normalmente no es el caso. Otro error común, pensar que emprender es una actividad de medio tiempo. No, requiere, y sobre todo cuando estamos iniciando, normalmente requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo, requiere para implementar las estrategias y poder salir avante en ese darnos a conocer, en ese dar, en posicionarnos, en ese consolidarnos, requiere tiempo. Otro aspecto de error común, no tener presentes los aspectos legales y de formalización. De repente, usted empieza de una vez a formalizarse en todo sin tener ingresos y tiene que pagar a la caja y tiene que pagar la póliza y tiene que pagar la patente y usted apenas está iniciando y no tiene los recursos por no conocer el marco legal, por no conocer la ruta de formalización, que la vamos a ver luego en otra charla. Eso es importante tenerlo claro para no llevarnos sorpresas. Y por último, pero no es la última, hay muchas otras, creer que la ayuda para emprender debe ser gratuita. Todo tiene un precio, todo tiene un costo. A veces encontramos recursos a buenas tasas o gratuitas, capital no reembolsable, pero cada vez son las menos. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, alguien muy conocido, Steve Jobs decía, estoy convencido de que la mitad de lo que separa los emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia. Es la perseverancia. La diferencia, por lo menos en la mitad, de un emprendedor exitoso de uno que no lo es la perseverancia. Ok. ¿Hasta acá alguna pregunta? Podríamos aprovechar para... Ajá, perdón. No, todo ha sido muy claro. Ok. ¿Alguien más? Y si no, continuamos. Continuamos con las etapas de evolución del emprendimiento. Está la etapa de gestación, la etapa de inicio, desarrollo y madurez. La etapa de gestación es en ese, como dicen, ese gusanito que tenemos ahí que estamos pensando qué hacer, no hemos iniciado, estamos viendo en qué negocio nos desarrollamos, hacia dónde, viendo y de repente, ok, quiero hacer esto, quiero ponerme un gimnasio, quiero ponerme un centro de recreo, quiero, no sé, ponerme un negocio por decir algo, no sé, de alquiler de uniformes de diferentes disciplinas, por decir algo, etcétera. Y bueno, entonces ahí es donde entra toda esta parte que hemos visto, no cometer esos errores, tenemos que prepararnos bien, tenemos que
revisar todas esas cuerdas que sostienen ese paracaídas, que nos sostienen a nosotros y que de eso depende llegar a buen puerto, ser exitosos en buena parte, ¿verdad? Porque hay cosas que no controlamos, exitosos en ese emprendimiento y convertirnos en una empresa ya establecida e ir creciendo y obteniendo ganancias mayores y reconocimiento. Entonces, esa es parte de gestación. Inicio es cuando, bueno, ya damos las primeras acciones, los primeros pasos de producción, por así decirlo, de venta. Desarrollo, bueno, ya es ese que normalmente ese proceso que nos lleva a vender y a establecernos en el mercado y que nos lleva a crecer. Y la madurez, pues ya en la madurez podríamos decir que es ese emprendimiento que se ha dado a conocer y que ya podía pensar en ser una pyme ya formalizada, una pyme establecida, formalizada y certificada por MEIC, ¿verdad? Y que tiene ya claro hacia dónde va, que está creciendo, que está generando ventas, que es rentable. Y probablemente aquí estamos hablando de unos 3, 4 años en adelante, en eso de la madurez, por lo menos. Desafíos del emprendedor. La creación de una nueva empresa sin endeudarla. Bueno, sin endeudarla desproporcionadamente, ¿verdad? Porque no necesariamente el endeudamiento es sinónimo de fracaso, ¿verdad? A veces requerimos, y sobre todo ojalá que sean recursos de banca para el desarrollo, recursos establecidos a muy buenos precios, por así decirlo, a muy buenas tasas de interés. Ahorita están un poco altos porque la tasa básica pasiva, que es la que determina la base de los créditos y demás en la economía, pues está un poco alta, pero cuando baje, y esperemos que no sea más de un año más, que tarde en bajar, y entonces podamos obtener créditos a muy buen precio. Generación de una idea, otro desafío, generación de una idea de negocio autosostenible, es decir, que ese negocio genere ingresos y sea rentable. Otro desafío, una idea de negocios creativa e innovadora, porque eso le va a dar más probabilidad de éxito. Desarrollar un modelo de negocios escalable, es decir, que pueda crecer, que sea atractivo y que usted pueda incluso replicarlo. Atracción de clientes, desafío, otro desafío. Y alcanzar la formalidad es otro desafío. Es otro desafío porque cuando les decía, normalmente es el mercado. En X momento el mercado te va a hablar de otra forma y te va a decir, les decía ahorita, y hoy lo vivíamos con mi hijo por ahí, estamos iniciando un emprendimiento con él y le están pidiendo ya, y está recién iniciando, digamos, no es que tiene, pero eso quiere decir que va por buen camino también cuando el mercado te habla de que requieres generar facturas electrónicas, y esto es porque hay cierto nivel de crecimiento y de reconocimiento en ese producto o servicio que estás dando, que estás brindando. Bueno, para reflexionar, emprendimiento es diferente de empresariedad. Emprender no es sencillo. La mayoría de emprendimientos nacen en la informalidad, lo que les mencionaba. La experiencia laboral podría ser clave, la experiencia suya, para el desarrollo de un emprendimiento.
Lo importante es tener claro lo que se quiere y empezar desde etapas tempranas. El emprendimiento es un proceso que implica tomar riesgos. Bueno, contarles que hay en todo país, digamos, pero hay un ecosistema de emprendimiento, es decir, hay hay un marco legal que ya lo mencionamos, también hay instituciones, universidades, lo que llamamos la triple hélice, ¿verdad? Que en el caso de Costa Rica, pues el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que yo represento en este momento, es el ente rector, pero tenemos una red de apoyo, tenemos aliados estratégicos que brindan servicios de desarrollo empresarial y otros, y que forman parte de ese ecosistema para apoyar los emprendimientos y pymes en el país. Entonces, por acá tenemos una lista de logos de diferentes instituciones y de todo tipo, incluso a nivel internacional, que apoyan de una u otra manera o intervienen de una u otra manera en todo lo que es el ecosistema en los que los costarricenses y, bueno, personas de otros países, pero digamos que en Costa Rica intervienen en lo que es empresariedad y emprendimientos. Por ahí está el MEIC, les decía el ente rector, por ahí está el ICT, el MED, por ahí está en las universidades, por ahí están la Cámara de Industrias, de Comercio, Correos de Costa Rica, ¿no? La parte de apoyo en la comercialización y todo esto. Entonces, el MEIC, digamos, la ley lo establece como ente rector, pero el MEIC de por sí solo no podría hacer todo, ni mucho menos, sino que todas las municipalidades, todo lo que tiene que ver a nivel local con el apoyo al emprendimiento. Y entonces tenemos actores, aquí en resumidas, o viéndolo de otra forma, políticos que establecen políticas como en los ministerios, instituciones autónomas, las municipalidades, les decía, a nivel financiero, los bancos públicos, privados, comunales, las financieras, las cooperativas, el Banca para el Desarrollo, instancias del Estado a nivel de cultura, instituciones de educación pública, instituciones de educación privada, entre otros, servicios de apoyo, oferentes de servicio de desarrollo empresarial para capacitarlos a ustedes y todo esto, fundaciones, ONGs, en capital humano, las universidades que nos forman, públicas, privadas, colegios, escuelas. A nivel de mercado, toda la parte de los actores que intervienen en mercados locales, mercados internacionales, agencias de exportación, entre otros, ¿verdad? Entonces, el ecosistema está compuesto por diferentes instituciones e entidades que apoyan o intervienen en el desarrollo de los emprendimientos. Ideas de negocios. Vamos a entrar a este tema, subtema. A veces a uno lo llaman acá, o no sé si a ustedes les ha pasado, mire, y yo quiero desarrollar un proyecto, quiero desarrollar una empresa, un emprendimiento, pero no sé en qué. ¿Usted podría decirme en qué puedo yo hacer emprendimiento? ¿En qué puedo aprender empresa? Y bueno, uno podría mencionar que hay
sectores muy dinámicos, pero nosotros no podemos decirle a alguien en qué emprender, por así decirlo. Eso depende, como vimos, de muchos aspectos. Uno lo que hace más bien es devolverle por así decirle, la pelota o hacerle preguntas. Bueno, a ver, ¿con qué recursos cuenta? Un poco el plan de negocios. ¿Qué le interesa a usted hacer? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué va a emprender? ¿Ha identificado usted alguna oportunidad, alguna necesidad? ¿Y usted dónde está ubicado? ¿Y ahí qué potencial hay en el contexto local? ¿O en qué está capacitado usted? ¿Con cuánto capital cuenta? ¿En qué tiene experiencia? Todos esos aspectos. O sea, más bien es un poco, le corresponde a cada quien identificar todos esos aspectos que hemos mencionado y tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en general, ¿cómo se producen las ideas de negocio? ¿Tienen origen en una oportunidad de mercado? Claro que sí. O necesidad de mercado. Problema, necesidad o deseo. Porque la idea es que usted al emprender resuelva el problema, necesidad o deseo de algunas personas. Dijimos que estamos hablando de personas. Entonces, asunto que las personas deben resolver. Y usted les dice, mire, cómpreme a mí, usted lo resuelve con este producto, con este servicio. O por necesidad, un asunto por resolver, pero no tan apremiante como el primero, como de un problema específico. Es una necesidad. O puede ser un deseo, cosa que las personas anhelan, pero sin la cual pueden vivir, ¿verdad? Pero hay mucho de eso también. Entonces, de ahí pueden surgir ideas de negocio. A nosotros identificar eso. Fuentes de ideas de negocio. Bueno, ¿dónde buscar? Por ejemplo, en Internet y medios de comunicación, que hay tanta información. Contactos y redes. Experiencias propias que usted ha pasado, que su familia o muchos de los emprendimientos nacen por necesidades propias que uno dice, mira, ¿cuántos más tendrán esa necesidad? Y usted empieza a analizar y a ver que hay un negocio ahí. También ocurre en ámbitos muy cercanos al emprendedor. Podría ser también a través de una franquicia. Ya son modelos, el término franquicia son negocios ya establecidos, digamos, donde a usted le dan llave en mano. E incluso usted ve, por ejemplo, en McDonald's, todos son iguales o casi iguales y están estructurados y usted entra y parece que entró a cualquiera de ellos, que son todos iguales, venden lo mismo, te atienden semejante, bueno, esas son franquicias. Y usted podría también emprender de esa forma, comprando una franquicia. O mediante ferias comerciales que se participe, o concentraciones de mentes creativas. Bueno, hay gente que usted dice, wow, esa persona, allá en mi pueblo había una persona súper emprendedora que hacía negocios y en 2 momentos se veía que el negocio prosperando y lo vendía y iba a otro y así, bueno, también hay personas así que son muy buenas para hacer negocio, para emprender. En relación con las ideas de negocios, bueno, se necesita trabajar en ellas, en esas ideas, afinarlas, madurar con el emprendedor y viceversa, maduran con el emprendedor y viceversa, provienen del entorno, se debe compartir con otros para fortalecerlas o rechazarlas, ¿sí? De repente, en su propia familia, usted puede ahí sondear o
Hay que validarlas con el mercado, ya lo dijimos. Deben tener la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. Ahora vamos a entrar en lo que es innovación. Es que como emprendedores y como empresarios o empresarias requerimos innovar. Y esto es constante. Si usted no innova, muere. El emprendimiento o pyme que no innova, muere. Y innovar, a ver, hay innovaciones pues súper especializadas y súper, pero innovar se puede hacer en muchas áreas que ya vamos a ver. ¿Qué es innovación? Es crear o modificar un producto o servicio para introducirlo en el mercado. Es crear o modificar, ¿ok? Servicio o producto para introducirlo en el mercado. Por aquí, algunas innovaciones. Vehículos eléctricos. Del reloj tradicional a reloj inteligente. Energía, no sé, de otro tipo a energía solar. El celular, por ejemplo. Pablo Sánchez. ¿Qué es innovación? Dice, es una idea implementada que lleva valor a la organización, a la sociedad, al país y al mundo. Es una idea implementada que añade valor. Eso es fundamental. O sea, debe añadir valor, debe sumar, ¿verdad? O por lo menos esa debería ser la idea. Que siempre el cambio que usted vaya a hacer agregue valor a su establecimiento, El otro día, por ejemplo, yo agregué el lugar este que les mencioné, es de doble planta, y yo le agregué unas hamacas en el primer piso y en el segundo piso, digamos que una encima de otra, una en cada piso. Y saqué unas fotos, ahí las mandé y la gente estaba, por así decirlo, muy interesada del nuevo cambio, de ese pequeño cambio, que fue solo pegar 4 ganchos y guindar un par de hamacas. Entonces, ahí uno se da cuenta que suma, que le agrega valor, que le agrega atractivo a su servicio o a su producto. Dos tipos de innovación. Hay innovación al producto, a los procesos, a la organización, al mercadeo. Entonces, al producto, bueno, sí, a los bienes o servicios nuevos o cambios significativos en el producto. Y eso de significativos entre comillas, ¿verdad? Porque como les decía, un pequeño cambio a veces agrega un montón de valor y uno cree que no. Pero hay que estar en eso, en esa mejora continua, en ese innovar, en ese mejorar, en ese querer agregar valor y atractivo a mi producto, a lo que ofrezco. En procesos, cambios significativos en el método de producción y distribución, por ejemplo. En la organización, cambios en la administración, las prácticas y relaciones externas de la empresa, por ejemplo. En la mercadotecnia. Esto es muy importante ahora, con todo lo que es la internet y las redes y sociales, todo esto, hay que estar aprovechando las herramientas de diseño y demás, o los diseñadores, o contratar a alguien si yo no lo tengo, porque un mensaje bien, o cambiar algo en mi logo, por ejemplo,
aunque no es tan recomendable porque si ya lo tengo posicionado, pero por decir algo, uno puede innovar entonces, en resumen, desde el producto hasta todo lo que tiene que ver con la mercadotecnia, con lo que es difusión, los flyers y demás, la forma de hacerlo, la forma de llegarle a ese consumidor final. Ejemplos de innovación. Bueno, estos son muy atractivos. Yo he visto más bicicletas así acuáticas o de agua más sencillas, pero digamos que de esto a esto es una innovación importante. Acá, por ejemplo, antes, en la parte de mercadotecnia, la parte de innovar, véanlo, pasar de la mata, bueno, que yo lo veo más bien como complementario en este caso, pero, por ejemplo, pasar para vender el café o para pasar de una foto de la mata allá cuando está servido y humeante y con ese café ahí, con esos granos. También en mercadotecnia, por ejemplo, como lo hace Starbucks, Nescafé, maquinita y ya produciendo el capuchino. Otros tipos de innovación, la innovación incremental, normalmente requiere más tiempo, pasar de la rueda de madera a las que tenemos hoy día. Se refiere a pequeños cambios que mejoran lo que ya existe. Innovación radical, bueno, del telégrafo a lo que usamos hoy, los teléfonos inteligentes, una innovación radical. Innovación de transformación en un proceso, la evolución de la música, por ejemplo, y que hoy la obtenemos de la nube o de otra forma que ha evolucionado y se ha transformado radicalmente. Algunos aspectos de ideas innovadoras o al respecto del tema, lo más importante es contar con una masa crítica. Eso es muy importante, contar con una masa crítica de mentes creativas respaldadas por buenos sistemas educativos. Bueno, pero la primera masa crítica tiene que ser usted. Usted tiene que estar viendo de qué manera, haciendo pequeños o grandes cambios, usted suma valor a su oferta, a su producto. Las concentraciones de mentes creativas que ya que son el motor de buenas ideas, algunas tienen un fuerte factor de investigación, bueno, sí, pero no siempre. Algunas empresas tienen importantes departamentos de investigación y que están constantemente investigando, innovando, invirtiendo en ese tema. Pero normalmente nosotros que somos emprendedores unipersonales, quizás en su mayoría o familiar, nosotros tenemos que hacer esa labor y eso tiene que ver con observación, tiene que ver con, sobre todo con esa actitud de mejora continua. Debemos ser tolerantes al fracaso, ya que es parte del proceso de aprendizaje y uno de los pasos al éxito. Bueno, lo que mencionaba antes, hay herramientas, hay metodologías que nos ayudan a definir nuestro emprendimiento y a definir estrategia y a definir ruta y a definir innovación. Estas herramientas, ¿qué quiero? Bueno,
La pregunta es, bueno, estoy aquí, ¿qué quiero emprender? ¿Por dónde comienzo? Todo esto tiene que ver con formalización, que lo vamos a estar viendo en otra charla, pero también tiene que ver con estas herramientas que quizás ustedes las han escuchado, el Lean Startup, del Design Thinking, que establece formas de analizar nuestras ideas, nuestro emprendimiento para mejorarlo, para diseñarlo de una mejor forma. Design Thinking, pensando en diseño o diseñando y pensando. Business Model Canvas, el famoso de 9 pasos, que nos ayuda a definir estrategias. El Lean Canvas, que es parecido, el plan de negocios que lo mencionaba, revisar todos esos aspectos básicos, entre otras. Son herramientas que los emprendedores deben revisar, deben tener, o nosotros de diferentes formas, el Make, en alianza con esta red o este ecosistema, anualmente estamos sacando diferentes ofertas para enseñar sobre esos temas. La parte de empresariedad, digamos, el formar una pyme ya establecida, digamos que es un paso adicional, es hacia donde quisiéramos ir en el crecimiento, o quisiéramos que ustedes den ese paso, que pasen por esos 3, 4 años que llamamos un poco ahí el valle. Algunos le llaman el valle de dificultad o de prueba. Otros le llaman el valle de la muerte, esos 3, 4 años iniciales donde nos salimos avante o nos quedamos ahí. Se dice que alrededor del 80% de los emprendimientos fracasan en ese tiempo y solo como un 20% se establecen como empresa y como pymes y logran salir adelante. Entonces, definiendo un poco qué es una MIPYME, que es micro, pequeña y mediana empresa, dice, es toda unidad productiva de carácter permanente que opera formalmente en la economía y cuyo fin es producir riqueza, cuyo fin es producir ganancia, lucro. Responde al MEI establecer si es una micro, pequeña, mediana empresa de menor tamaño. Lo anterior a través de cumplimiento de ciertos requisitos, el análisis de la actividad económica y la aplicación de una fórmula considera ventas, activos y empleo. Entonces, si usted me pregunta, bueno, ¿qué es una MIPYME en Costa Rica? Bueno, esa es la definición y el tamaño se establece aquí en el MEI cuando ustedes se registran como pymes, y las variables que se toman en cuenta son el empleo, que es lo que más pesa en la fórmula, las ventas y los activos. Ya estamos terminando para pasar a la parte un poco del fomento y esto, el apoyo en Costa Rica. Dice Albert Einstein, quien no ha cometido nunca un error, nunca ha intentado nada. Interesante para pensarlo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a emprender y de qué forma? Y ahorita vamos a mencionarles un poco sobre el fomento y apoyo al emprendimiento en Costa Rica. Decirles, bueno, que está el MEIC, y en el MEIC está la dirección de apoyo, la Dirección General de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que se llama DIGEPYME, que tiene CIDES, Centros de Apoyo Empresariales Regionales. Está el de San José, está el de Limón, San Carlos, Punta Arenas, está el de la zona allá en Pérez León, Brunca, y por ahí me falta otro, Guanacaste, no sé si ya lo dije. Esos son los CIDES.
bueno, a nivel de parte, digamos, organizativa de apoyo, tenemos consejos de apoyo a las pymes, y entre ellos está el del sector artesanal, que pronto tenemos reunión. Y también hay redes, la Red Nacional de Incubación y Aceleración es una, constituida por alrededor de 15 incubadoras de negocio, y la red de apoyo a la pyme y emprendedores. Mencionarles también que en el caso de las pymes, la pyme que se registra aquí en el MEI, y es un tema que se va a ver luego, es el tercer tema, el registro en MEIC y los beneficios de registrarse aquí en MEIC y qué ofrece, digamos, la legislación. Pero entre ellos mencionarles que se les aprueba, se les da sello, sello PYME Costa Rica, que está a mano derecha, en la esquina superior, el sello, y que los identifica a ustedes como pymes certificadas, como pymes costarricenses. Y también a nivel del sector artesanal, hace 3 años, en pandemia, por cierto, lanzamos esta iniciativa del sello Costa Rica Artesanal. Este es propiamente para el sector artesanal. El de pymes, de mano derecha superior, se le da a las pymes que se registran acá y se certifican como tales. Solo a las pymes. Este otro, el sello Costa Rica Artesanal, que es en la parte inferior, lo pueden obtener emprendedores y pymes, ambos, solo que del sector artesanal, y que cumplan, que pasen un proceso de evaluación y demás, que tiene que ver con identidad de las artesanías, que tiene que ver con calidad, con diseño, incluso buenas prácticas ambientales. Si pasan la evaluación, digamos, si cumplen con los requisitos, se les otorga este sello. Es parte, digamos, de esos apoyos o de ese fomento, porque son distintivos que se han creado precisamente para identificarlos a ustedes. En este caso, pues no aplica a este sector. En el caso de este que es artesanal, no aplica. Bueno, por ahí doña Jennifer sí parece que produce también artesanías o pinta artesanías, quizás a ella le podría servir, pero a usted es el que más le sirve en general, de Pymes Costa Rica. Ok. También para apoyo a las emprendedores, pero sobre todo a las pymes. Este país, como digo yo, no ha decidido de una forma definitiva apoyar con recursos financieros el emprendimiento. Lo hace más que todo a través de las incubadoras, pero Banca para el Desarrollo y todos estos recursos se aplican sobre todo a lo que es el sector FOMujer, que lo aplica mucho a las emprendedoras, y es especial para mujeres, sobre todo ahí el INAMO. Los demás requieren tener la condición PYME, en su mayoría, casi todos estos requieren tener la condición PYME para poder accesar a estos recursos financieros. Es decir, requieren que ya usted no sea un emprendimiento informal, sino ya sea una microempresa o empresa mediana, pequeña o grande, micro, pequeña y mediana, para poder accesar, digamos, la mayoría de estos, bueno, el de ideas productivas de Limas, ese es más social y ese no está ligado a que esté registrado aquí en MEIC como PYME. Estos dos, Fideimas y el IMAS, son de tipo sí, para apoyar emprendimientos tanto de mujeres como de hombres. El Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, PRONAMIPE del Ministerio de Trabajo, ese también es un poquito más social, por así decirlo, no tanto al lucro como los demás. FOMujer sí requiere estar aquí, al menos como emprendedora,
registrado, y es para mujeres específicamente. Banca para el Desarrollo es para todos, y sí requiere estar aquí registrado como PYME. Fondo para el Desarrollo, el FODEMIPYME, también requiere estar registrado acá como PYME. Programa de apoyo, el PROPYME, también requiere estar registrado acá, el PIN también. Bueno, por ahí está la promotora de comercio exterior, que bueno, eso es apoyo. Ellos también tienen algunos proyectos de apoyo a las pymes, el Fondo de Desarrollo Rural, el INDER, que no está ligado, digamos, a hacer pymes, que hay diferentes tipos de recursos, reembolsables y no reembolsables. AUGE también con proyectos específicos de la UCR, la Universidad Técnica Nacional, el INA y otros recursos públicos y privados o cooperativas de cooperación internacional también, algunos proyectos específicos que tienen o que traen de repente recursos no reembolsables. Ahora sí, ya para finalizar, mencionar que el parque empresarial en Costa Rica está conformado sobre todo por MIPYMES, o sea, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas, el 97.50% del parque empresarial, y solo el 2.50% son empresas grandes en este país. Y mencionar también que a nivel del índice global de emprendimiento, bueno, que un poco viejito, pero que nos da una idea, a nivel latinoamericano y el Caribe, Costa Rica se encontraba en el cuarto puesto, digamos, de los países donde hay más emprendimiento y se apoya el emprendimiento. Vean qué interesante esto. Creo que ustedes se familiarizan o se identifican mucho con esta figura, ¿verdad? La ilusión del iceberg en los negocios, en el emprendimiento. El éxito es un iceberg. Lo que ve la gente es esto, ¿verdad? Pero detrás hay un gran trabajo, hay un gran esfuerzo, detrás hay sacrificio, detrás hay estrategia, detrás hay persistencia, hay fallos, hay dedicación, hay buenos hábitos, también hay decepción, pero bueno, lo que la gente, los clientes ven es solo una partecita. Entonces, muchas gracias por ahí mis datos, y estamos, luego van a ver la parte esta del registro que les decía, luego vamos a ver la parte de los beneficios que trae el registro, el registrarse acá como pymes, y la parte de formalización, cuál es la ruta, por dónde debo irme para estar formalizado legalmente en este país. Entonces, yo quedo por acá. A ver si hay dudas, preguntas, comentarios, aportes. Ana Eugenia, tiene la mano levantada. Sí, don Ronald, yo quería hacerle dos consultas. La primera es, ¿ustedes tienen mapeado a nivel de MEIC o identificado cuántas pymes hay a nivel de que brindan servicios y cuántos brindan, pues son pyme por venta de productos? Lo que quiero saber es si hay mayor pymes con productos que con servicios. Sí, ese dato tiene, bueno, aquí a nivel del MEIC, tenemos un sistema de información empresarial costarricense que, bueno, ustedes saben que el registrarse acá y todo esto es gratuito y voluntario, entonces no tenemos como, si fuese obligatorio. Exacto, si fuese obligatorio, pero sí podría hacerse
creo, a Un ver, análisis. el sistema, creo que podría uno hacer una búsqueda tratando de determinar eso. Tendría que preguntarle a los compañeros encargados del sistema. Y lo otro es a nivel de Banco Central, yo creo que ellos tienen estimado un poco por ahí al respecto de su pregunta. Okay. Sí, Y la otra sí. pregunta es, usted dio un dato aquí del 97.50 del Ajá. parque empresarial. ¿Este dato es actualizado después de la pandemia? No, no es actualizado después de pandemia. Ah, Se está ok. haciendo la Sí, actualización. es que yo me imagino que ese dato fue afectado significativamente después de la pandemia, principalmente para las pymes. Estaría interesante, sí, Ujú. ver qué pasó. Sí. Bueno, muchas gracias, don Ronald. Esté revisando la página nuestra porque ahí hay, cuando se hace un estado de la pyme, el estado de la pyme, por ahí en estadísticas o en documentos, normalmente vas a encontrar el último estado de la pyme y ahí encuentras datos interesantes. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Gracias a usted por su tiempo y por su esfuerzo de emprender. ¿Alguien más? ¿Quién más por ahí? Que tenga preguntas. No sé si escribieron alguna pregunta. Vamos a ver. Más bien, don Ronald, aprovechar el espacio para que las personas que están ahorita conectadas, en el chat se colocó la evaluación de la capacitación para que nos puedan hacer una retroalimentación de de toda la gestión de los contenidos que se brindó por parte de la persona facilitadora y nosotros por parte del ICOER de la información que se les brindó a ustedes como primera instancia. Entonces, nada más para que lo tengan ahí como buena nota, ¿verdad? Una información. Y como igual que don Ronald, si nos tienen alguna consulta adicional, más bien agradecerle a don Ronald Mejías por todo el espacio, Con ¿verdad? mucho gusto. Sabemos que esto es de mucho más tiempo, esto es de mucho más, de hilar un poquito más delgado. Por dicha tenemos más capacitaciones, más contenidos para poder Sí, ir enfatizando, ¿verdad? exactamente. Ir aterrizando un poco. Hoy era como abrir ese tema hacia el emprendimiento, la parte poco de dónde estoy y lo que implica emprender, digamos, y probablemente la mayoría, como decimos, ya han pasado por donde asustan, pero sí, las próximas charlas son un poco más, más, ¿qué? No sé si decir concretas, con temas más específicos. Se viene lo que es un poco la guía del emprendedor en Costa Rica, que es el próximo tema. Luego, cómo los beneficios, cómo registrarse en MEI y los beneficios de registrarse. Y la parte de formalización, esa ruta que debemos seguir para formalizarnos, si ya estamos preparados o irnos preparando para. Son los temas futuros. Bueno, entonces, si no hay ninguna persona adicional que desee hacer alguna consulta, le daríamos el cierre de este Buenas espacio. tardes. Ah, bueno, don José, cuéntenos. ¿Cómo le va? Saludos ahí. Muchas gracias por la capacitación. Estuvo bastante interesante. Yo solo quería tener una consulta para inscribirse en el MEIC o en Pymes, ¿verdad? Eso es, hay que ir a las oficinas o, porque yo no quiero iniciar un negocio, ¿verdad? Pero por eso es que estoy recibiendo esta charla para indagarme un poquito más. ¿Usted tiene negocio ya? No. No, quiero iniciar un negocio de más o menos ahí implementos deportivos de toda clase, digamos. Entonces, quería saber esta información más que todo y indagarme un poquito para iniciarlo en los próximos meses. Decirle que a ver, que registrarse acá en Make es voluntario y gratuito, como lo mencionaba. Uno lo puede hacer en línea
en www.ciec.gov.cr. Un compañero va a dar esa charla y todo el asunto, y se puede registrar como emprendedor o como pyme. Como emprendedor, digamos, la ley no establece mucho incentivo al respecto, por así decirlo. La ley 8262, que es la ley PYME, sí establece más beneficios para lo que es la pyme, es decir, el que tenga ya un nivel de formalización mínimo, de cumplir dos de tres requisitos, que es caja, póliza de riesgos del trabajo, el INSS, y la última declaración de renta, de tributación. Con dos de esos tres que mencioné, usted puede registrarse acá en MEI como PYME y obtener la certificación PYME y obtener, digamos, los beneficios de la ley 8262, entre otros es poder accesar a esos recursos financieros, digamos, especialmente para pymes, y que tienen tasas de interés, digamos, de las más bajas o la más baja en el mercado, entre otras cosas, digamos. Entonces, sí, usted lo puede hacer de esas dos formas. O traer, mencionada en línea, o traer los documentos acá al MEC central o alguna de las regionales que mencioné. Muchas gracias, le agradezco ahí por la información. Se va a estar viendo ese tema en específico, cómo hacerlo, en la tercera charla. Sí. Listo. Muchas gracias, le agradezco más bien y por toda la Y información. la parte de formalización, yo creo que lo más interesante va a ser la última charla. Y el consejo es que uno se formalice en el momento, digamos, tiempo para todo. Uno se formaliza en el tiempo que ya lo cree propicio, por así decirlo, ¿verdad? En el sentido de que primero hay que generar cuando uno no tiene suficientes recursos, y les decía, normalmente los emprendimientos de este país surgen de manera informal, porque los recursos que tenemos en general no son tantos, ¿verdad? Entonces, usted inicia y de repente, ok, el mercado le establece, ok, formalizarse. Pero lo que quería decir, y más importante, es que una vez que usted se hace visible, que usted puso un rótulo, que usted puso la tienda, ahí sí o sí se formaliza, porque está visible a sus clientes, pero también está visible a la municipalidad, que le va a pedir una patente, y entonces ahí empieza todo. Usted tiene que ir y llenar un formulario para ver si en ese lugar hay permiso de uso de suelo. Y lo otro es, bueno, después de eso, tiene que el permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, y entonces ahí va a requerir además estar al día con la caja, y probablemente adquirir, si no lo tiene, un seguro de trabajador independiente. Depende de la actividad, tiene que obtener una póliza, y bueno, y si hay alguna otra legislación específica alrededor que normalmente a nivel de tiendas no, pero también hay que cumplirla. Entonces, y por supuesto, tributación, ¿no? Porque usted va a requerir datáfonos y todo esto, y ahora los bancos ligan el dar un datáfono a que usted le presente el registro de que es contribuyente, de que va a tener una actividad lícita y que está registrado en, en tributación, en Hacienda. Y entonces a partir de ahí le genera el proceso ahí de darle datáfonos y esto. Entonces, ahora todo está más ligado, todo está un poco más. De hecho, en el caso mío, que es allá Tilarán, la municipalidad, usted inicia en la municipalidad, y la municipalidad es el que le da el sí o el no, pero tiene que pasar por todo ese proceso, toda esa ruta de formalización. Que eso lo vamos a ver en la cuarta charla, más en específico.
Muchas gracias, le agradezco por toda la información. Pura vida, para servirle. Bueno, entonces procederemos a dar el cierre y agradecerle a don Ronald, ¿verdad? Por el espacio, por todo el tiempo que nos brindó el día de hoy y claramente por toda la coordinación de las demás charlas que vamos a tener en las siguientes semanas. Con mucho gusto. Acordémonos que vamos a mantener el mismo día, que va a ser los días miércoles de 2 a 4 de la tarde. Igual, si hubiera alguna consulta o demás, ahí están los correos de compañeros Sebastián Muñoz y Ana Soto para que nos puedan encaminar de la mejor forma. Y no, por mi parte, del proceso de capacitación técnica Licover, les agradecemos mucho y también por parte del MEIC, que son las personas facilitadoras para poder brindar esas temáticas. Don Ronald, no sé si desea dar unas palabras de cierre y con esto concluiríamos. Felicitar a Licoder y todo este esfuerzo de la CONADRAF para acercar y apoyar a los emprendedores y pymes del sector deportivo, ¿verdad? Y recreativo, que les decía, para mí es la labor que ustedes hacen debería de una forma especial ser incentivada y premiada, pero bueno, ese es otro tema, y instarlos a continuar y a esforzarse, y que Dios los prospere muchísimo, que estén muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.